No es que yo los quiera cambiar. Primero, una propuesta que tiene que entrar a la Comisión de Constitución, la cual se va a discutir. No es una decisión mía, es Claro, una pero sí lo propuesta sabían. porque es un amor, porque yo le comento, ¿no? ¿Cómo está? Sí, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está? Usted ha presentado este proyecto de ley para recortar el mandato de los titulares del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE. ¿Cree todavía que este proyecto tiene sentido? Primero, gracias Lisa. Y sí, yo presenté este proyecto porque para mí lo más importante es que tengamos unas elecciones transparentes y totalmente limpias. Y para ello hay que retroceder. ¿Cómo es que el día de hoy nosotros contamos con un partido comunista, Exitosa. como ha sido el Partido Libre, y que haya tenido apertura desde el momento de presentarse en el Jurado Nacional de Elecciones? Ellos, si bien es cierto, no son responsables del actuar, independientemente de cada partido que gane, en el momento que se han presentado, ¿por qué no observaron de que el presidente Castillo no había declarado que era dueño de una empresa constructora, por ejemplo? ¿O por qué no habían declarado tampoco que la actual presidenta estaba aún trabajando en la RENIEC? Entonces son situaciones que dejan cuestionamientos abiertos, pero independientemente de eso, que finalmente nosotros como congresistas, o sea, no podemos señalar absolutamente nada respecto de si hubo fraude o no hubo fraude electoral. Finalmente las investigaciones se realizaron y quedó en que no hubo. Es que yo me baso en el artículo 180 de la Constitución, en la cual el espíritu de ese artículo es que las autoridades del sistema electoral están electas para una sola elección. En este caso, ellos ya han sido autoridades para las elecciones del 2021 y en este caso estamos haciendo una excepción de un recorte del mandato del Congreso, de la presidencia, de la vicepresidencia y hasta de los parlamentarios andinos para abril del 2024. Por ende, ellos, si se mantienen, estarían como autoridades en 2 elecciones. Pero el Es por presidente del ello que Jurado Nacional de Elecciones ya ha explicado que hay varios de los integrantes de estos organismos electorales que sí han estado en varias elecciones, que han sido bueno, si nosotros, reelegidos incluso. por eso, nosotros si hacemos un Exitosa. recuento historial de los presidentes, y yo solamente estoy hablando de las cabezas, ¿no? De las cabezas del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE, del señor Pedro Cortés. Si vemos un recuento del histórico, cada elección cambian de jefatura. Es por ello que Pero presento este en esta proyecto. crisis no es echarle más leña al fuego, es decir, no es poner más trabas en el camino. Yo me pregunto, ¿la ciudadanía quiere que tengamos unas elecciones totalmente transparentes o simplemente hacemos un recorte de todos, de los poderes del Estado, si quieren, y finalmente es lo mismo que nada? Yo creo que hay que hacer no solamente el tema del recorte del sistema electoral, sino reformas constitucionales, como también reformas al sistema electoral, porque si no, en todo caso, nos vamos el día de mañana y simplemente colocan, tendríamos a otro Pedro Castillo, de repente peor que Pedro Castillo, y otras nuevas caras en el Congreso sin ninguna garantía de que las condiciones van a cambiar. Pero Pedro Castillo, todo el mundo sabía quién era, cómo era, qué traía detrás, porque los medios de comunicación fueron los que lo desnudaron. Es la gente quien votó por él. Yo creo que se ha desarrollado desde su gestión, porque no me va a decir de que todos los actos de corrupción la gente lo sabía. No, pero Eso sabía ha a qué venido, llegaba. que usted lo sepa y yo no, porque la verdad, antes de su gestión,
nadie se hubiera imaginado, más allá de que era un profesor que no tenía experiencia como presidente, era un ciudadano Claro, cualquiera. y sí lo sabía el jefe de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones y por eso los quiere cambiar. No es que yo los quiera cambiar. Primero, una propuesta que tiene que entrar a la Comisión de Constitución, la cual se va a discutir. No es una decisión mía, es Claro, una pero sí lo propuesta sabían. porque es un amor, porque yo le comento, ¿no? Los proyectos de ley no solamente vienen por iniciativas de la imaginación de los congresistas, sino son proyectos que vienen de muchos comentarios y muchos pedidos de la ciudadanía. ¿Clamor de quién en realidad? Porque el clamor es que los congresistas se vayan y el clamor es que los congresistas no hagan este tipo de cambios de fondo porque están muy desprestigiados. Mire, el hecho de que hay un clamor, que sí, que es cierto que se vaya el Congreso, en primer lugar, tampoco es por ejemplo, por una bancada en particular, sino que lamentablemente el Congreso está siendo desprestigiado por justamente la izquierda radical o también porque han habido varios congresistas, los famosos llamados niños, que finalmente han desprestigiado a nuestro Congreso. Entonces es por eso que bancadas como Avanza País, por hacer una calma a la ciudadanía, aceptamos que una de las soluciones es hacer el recorte del mandato congresal, pero siempre y cuando haciendo reformas. Y en eso siempre hemos sido claros, porque no es que va a incendiar más a la ciudadanía por hacer reformas, entonces no hacemos nada. Bueno, muy bien. Entonces, el clamor era que voten, o sea, que inhabiliten, para ser más precisa, a Freddy Díaz y no lo hicieron, que no bailen en medio del COVID, que se comporten bien, pero no lo han hecho.